así comienzo. Quienes no conocen, Pastor Court, él es parte de Calvary Chapel, Costa Mesa, ahora en Victory Ministers. For those of you that don't know, he's Pastor Kurt and he's member of Victory Center Ministry. Y Talo, pues ya le conocen. Así es que And vamos Talo, you juntos a estudiar capítulo 13 y capítulo 14 de la carta a los romanos. So we will study together chapter 13 of Romans. Bien, ¿me acompañan en orar, por favor? Espérame, solo quería decir esto. Vi algunas personas que también vi en los eventos de resurrección, que conocí porque me dijeron que eran invitados y otras personas, entonces supongo que esta es de las primeras veces que regresan a la iglesia, entonces decirles bienvenidos. Hoy van a experimentar un programa un poquito diferente a lo que normalmente hacemos, pero siempre estudiando la Biblia. Y si usted es nuevo, si usted ha venido aquí por primera vez, también decirles bienvenidos. Solemos estudiar la Biblia de una forma un poco diferente, pero al final siempre la estudiamos verso a verso, incluso hoy que lo vamos a hacer en 2 idiomas porque tenemos a un buen pastor invitado, pero siéntanse muy bienvenidos y nos alegra saber que están con nosotros acá. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, te agradecemos por ser bueno con nosotros, por tu gracia y tu misericordia. Te rogamos que mientras estudiamos tu palabra, la instrucción de tu Espíritu nos edifique y que podamos ser sensibles a tu voz. Gracias por Pastor Kurt, su esposa con nosotros, y ruego que obres milagros esta noche, de tal modo que todos podamos escuchar tu voz y no la de los que vamos a predicar. En Cristo Jesús rogamos tu gracia. Amén. Bueno, antes de entrar en materia, Pastor Kurt, saludar a la congregación. Before saying anything else, please can you greet everyone? Well, I am so glad to be here. Me alegro mucho de estar acá. My heart is beating as I'm sitting on the stage. Mi corazón está palpitando muy rápido por estar subido. And I can't thank the Lord for him to bring me back and my wife back to El Salvador. Y estoy tan agradecido con Dios por permitirme regresar a El Salvador con mi esposa. My health is improving. Mis enfermedades están mejorando. And we are making plans for the next time we're coming back. Y aún ya empezamos a hacer planes para la próxima vez que regresamos. But it is such a blessing to be with family tonight. Y es una gran bendición estar con ustedes acá hoy. Gracias por estar con nosotros, Pastor Kurt. Bueno, entramos en materia. Capítulo 13 y capítulo 14 de la carta a los romanos. No tienen que So we leerla will ahorita. start the study in chapter 13 and 14. Yo supongo, esa es mi esperanza, que ustedes leen más noche. I suppose that you read later tonight. Por cierto, así hacen, ¿no? En la noche leen. That's how you do it, right? ¿Sí? Ok. Bueno. Pero espérame. Hermanos, tengo que decirles que lo estoy interrumpiendo porque él me ha obligado a traducir en inglés. No, pero es no crean perfecto. que es irrespeto mío. Es perfecto, interrumpime. Yo le dije que le iba a traducir directamente a él, ¿verdad? Sí, no en el micrófono, pero él me dio la orden. Entonces no vayan a creer. Es mejor así, no le entendemos español ni inglés, entonces podemos... Efra, yo no sé qué pasa, creo que volumen le falta al mío o algo ahí. Sí, ahí está, volumen le hacía falta. Mejor así, ¿verdad? Poquito menos, porfa. Poquito más. Ok, listo. Cite un listado de cuando menos 5 instituciones a las cuales debemos considerar autoridades superiores hoy día. Mention 5 things that we should consider as authorities. Yes. Well, the first authority that we should be honoring
la primera autoridad que nosotros deberíamos honrar is God, es Dios, because he sets up all other authorities. porque Él es el que pone todas las demás autoridades. So, as I understand that, Y mientras yo entiendo eso, I have to look to the authorities that God sets up. ahora yo veo las autoridades que Dios ha puesto aquí. Parents are an authority. Padres son una institución, Governments are an authority. el gobierno es otra institución, Our employers are an authority. nuestros empleadores son una institución, Leaders are an authority. nuestros líderes de la iglesia son autoridades, Elders in the church are an authority. los ancianos de la iglesia son autoridad. Ahora, vamos a entender autoridad a una institución a la que le debemos sumisión, ¿cierto? We will understand authority as an institution that we own submission, right? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo vamos a obedecer a un gobierno, no digo que es el nuestro, que nos dice cosas que van contra nuestros intereses? But how can we even think of obeying a government that is telling us to do things against what the Bible says? Yes. Well, we have to remember why we were created. Tenemos que recordar la razón por la que fuimos creados. Pero perdón, sorry. Sí, Te voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. sí. Impuestos insufribles. Horrible taxes. Yes, yes. Van contra nuestro bienestar. They go against us. Yes, yes. ¿Debemos someternos a ese tipo de autoridad? Should we submit to that? Well, yes, we should submit to paying our taxes. Sí, deberíamos de someternos a pagar los impuestos. You will find out when you read the scripture Se van a dar cuenta mientras leen la Biblia that is in Romans chapter 14 que en Romanos capítulo 14 that God says and commands us to pay taxes. que Dios dice deben pagar sus impuestos. In fact, Jesus was asked this question. Incluso a Jesús le preguntaron si And pagaba he impuestos. said, render unto Caesar what is Caesar's. Y Jesús dijo, denle al César lo que es del César. But why we were created is to give God glory. Y la razón por la que fuimos creados es para darle la gloria a Dios. We need to recognize Him as the provider. Necesitamos reconocerlo a Él como el proveedor. Whether our taxes are high sometimes, Sin importar si a veces nuestros impuestos son or our grandes taxes are low. o si los impuestos son pequeños. We need to pay them and have faith in God the provider. Deberíamos pagarlos y confiar en Dios como nuestro proveedor. This is submission to an authority. Eso es someternos a la autoridad. Bueno, estamos en un contexto evangélico We are in an evangelical context, y eso nos empuja a someternos. and that is constantly pushing us to submit. ¿Hay un límite? Is there a limit? Yes, because it goes back to what I was saying to begin with. Sí, porque regresando a con lo que empecé, God is the ultimate authority. Dios es la autoridad superior. No one can take authority over what God has commanded. Nadie puede llevar la autoridad más allá de donde Dios lo permite. God commands us not to sin. Dios nos dice que no pequemos. And what is sin? ¿Y qué es el pecado? Disobedience to God. Es la desobediencia a Dios. One of those things is if a government said to kill someone, murder someone, Imagínense que el gobierno les dijera, maten a alguien. I do not need to submit to that authority. Entonces ahí no me voy a someter. I would take a stand against that. Entonces yo me voy a oponer a eso. Stealing, Si me dice que robe, lying, si me dice que mienta. and so on. Entonces el límite es la Biblia.
So the limit is what the Bible says. Amen. Amen. Bien, ahora la aplicación. So now the application. El pecado que Satanás cometió fue rebelarse a la autoridad. The sin that Satan did, it was to rebel against authority. Amen. Quiso ser como Dios. He wanted to be like God. Y ese es recurrentemente el pecado que muchos de nosotros cometemos. And that's constantly the sin that we do too. Rebelarnos a nuestras autoridades. To rebel against our authorities. No voy a poner como ejemplo los gobiernos, I'm not going to say like the government, porque gracias a Dios la mayor parte de América because thank God the major part of America, nos permite libertad en cuanto a nuestra fe. they led us to have freedom according to our faith. Voy más bien a decir aquellos que se rebelan a sus padres, So let's talk about those who rebel against their parents, a sus líderes, leaders. y sonaría como que estoy sacando ventaja. And it seems like I want to take advantage. Pero yo solo estoy mencionando lo que la Biblia dice. I'm just saying what the Bible says. Amen. Y la Biblia dice And the que Bible es says su deber y el mío someternos a la autoridad, that we should submit to authority, aun cuando no nos guste. even when we don't like it. Porque habrá muchas veces, o algunas veces, que nuestra autoridad ha perdido la cordura. Because there will be plenty or a few times that our authority lost their mind. Esa es la más grande razón por la que deberíamos orar por nuestras I autoridades. think that's the major reason why we should pray for authorities. Pastor Kurt acaba de poner un ejemplo grande cuando dijo, si nos ordena matar el gobierno. Pastor Kurt just said, what if the government tell us to kill? Porque les voy a llevar a un problema real de hoy día. Because there is a real problem today. Si ustedes vivieran en Ucrania If you lived in Ukraine y son cristianos and you're Christian y el gobierno les pide ir a la guerra and the government tells you to go to war para defender su patria, to defend the nation, ¿qué harían? what will you do? Es una pregunta grande, ¿no? It's a big question. Y no pretendo yo tener la respuesta. And I'm not pretending to have the answer. Mejor oro I rather pray para que nosotros no lleguemos a situaciones extremas so then we will not be in that position en donde nuestra fe se vea confrontada. where our faith is confronted. De ahí que deberíamos tener cuidado por quienes votamos. So that's why we should be really careful for who we vote. Porque no podemos luego excusarnos que no fue nuestra responsabilidad. So then we will not be able to take an excuse of why it's not our responsibility. Fue nuestra responsabilidad. It was our responsibility. Y claro está que no debemos hacer nada que contradiga la palabra de Dios. And it's much clear that we shouldn't do anything that goes against God. Bien, vamos a la tercera, pero antes... ¿Puedo añadir sí, algo? Sí. Es curioso porque cada vez que nosotros nos rebelamos contra la autoridad es porque delante de nosotros ellos no se merecen nuestra obediencia, porque perdieron algún tipo de estándar. Ahora, esto es lo curioso en los humanos. Nosotros requerimos que nuestras autoridades cumplan y hagan lo que se supone que tienen que hacer, cuando nosotros mismos no hacemos lo que hemos sido llamados a hacer. Y lo que la Biblia dice que deberíamos de hacer es orar por ellos y obedecerles. Entonces mi pregunta es, al cerrar este punto, ¿ustedes alguna vez han orado por sus autoridades? Y si no lo han hecho y si no lo hacen, ¿cómo entonces les juzgamos queriendo decir cumplan con lo que es correcto
si ni siquiera nosotros cumplimos con lo que es correcto? No estoy excusando a las autoridades de sus errores. Estoy haciendo un llamado a que cumplamos con nuestra parte y nos convirtamos en hombres y mujeres de oración, incluso por aquellos que parece que no se merecen nuestras oraciones. Bien, vamos a la pregunta 3. Esta dice, ¿de cuál sueño debemos levantarnos? Which dream should we be awake? Question number 3. Oh, sí, sí, sí. In the context of what Paul is writing, En el contexto que Pablo está hablando, I believe that when he's talking about that we should be awake from our sleep, creo que se refiere que nosotros debemos de despertarnos, that many of us, and sometimes myself, y es que muchas veces nosotros, y hasta yo, I am indifferent. I let things happen. soy indiferente y simplemente dejo que las cosas pasen. I don't recognize things. No reconozco I'm not cosas. sensitive to things. No soy sensible. Even though people believe in Jesus, they seem to be asleep and passive. And that's what I think that this awake from sleep means. Y es que a veces, aunque las personas crean en Cristo, parece que son pasivos y que no les importa mucho lo que esté sucediendo. ¿Pensás que en las iglesias hay muchos que están con sueño espiritual? Do you think that inside the church there are many who are asleep? The answer is yes, and but this is something that we all can improve with. La respuesta es sí, y esto es algo en lo que debemos de mejorar. I am not going to say that I don't fall into this trap, No voy a decir que yo no caigo en esto, because I can be lazy in my preparations. porque yo a veces puedo ser perezoso en cómo me preparo para enseñar. I need to know that I'm only given a limited amount of time in ministry. Yo sé que Dios solo me ha dado un corto tiempo para enseñar en el ministerio. And if I am not actively engaged in ministry and servanthood, Y si no estoy activamente sirviendo, then I'm asleep. entonces estoy dormido. I need to wake up. Necesito despertar. I need to be aware as the Savior was going to the cross, he left his apostles and said, stay here and watch and pray. Necesito estar pendiente, necesito estar despierto. Así como Jesús mientras iba a la cruz se fue a orar y les dijo a sus discípulos, oren y estén pendientes. And oftentimes I'm the one that wants to sleep a little bit longer. Y muchas veces yo soy el que quiere dormir un poco más. I want to hit the snooze alarm, on the alarm clock. Quiero poner aplazar en la alarma. But I am exhorted by the word of God to wake up, Pero soy exhortado por la palabra de Dios para to despertar, get involved in his work. para involucrarme en su palabra. Talo, ¿qué porcentaje de la iglesia en la que nosotros compartimos In what percentage do you think? percentage, yeah. Dale, vos en inglés, no, Dale. dale, terminale. Se te trabó la lengua. ¿Estás bien? Sí, sí, Okay. solo se me trabó algo más. Yo allá. sé. What percentage of the church do you think? Okay, but the asleep. question in this case is for Talo La because pregunta en este caso es para Talo, he shared the word here. ¿Cuántas Porque él personas? predica ¿Qué aquí. porcentaje crees yo que creo aquí están adormecidos espiritualmente?
Un 40-35%. Wow, Talo says it's 35%. Y miren, estoy ciego, no estoy viendo a nadie. No crean que me vio a mí, por eso dijo eso. En realidad estoy ciego. Miren mis lentes, parecen de botella. No estoy viendo a nadie. Ok. Sos parte de la familia. Go ahead. You're part of the family. Y como parte de la familia, por favor, danos tu opinión a esta pregunta. And as part of the family, please give us your opinion about this. Si Talo tiene razón If Tal is right, y un 40% de los que nos están escuchando ahora, and 40% of who are listening, ese es un número de mucho riesgo, ¿no crees? is a very risky number, don't you think? Is a risky number, don't you think? ¿No te parece? Don't you think? Risky number. I'm trying to think what that means. Ujú. Risky number? It's like it's in risk. Dangerous number. It's a dangerous. Yes. Yes, in two respects. Sí, en dos aspectos. If we aren't being in submission and obedience with God, Si nosotros estamos obedeciendo y sumisos a Dios, because a Christian is called, porque un cristiano está llamado, we have a calling on our life, tenemos un llamado en nuestra vida, and serving, which is an example of being awakened, y servir es un ejemplo de estar despierto. exercising our talents, Ejercitar nuestros talentos, being obedient to the authorities, ser obedientes a las autoridades, first of all God, principalmente a Dios, and pastors in churches a los pastores, that have asked for servants. y a los pastores que les dicen sirva aquí, sirva allá. If we aren't doing that, we're in disobedience. Si nosotros no estamos haciendo eso, estamos desobedeciendo. And if we are in disobedience, this is the danger spiritually. Y si estamos desobedeciendo, aquí hay un peligro espiritual. And also in the building of God's church, Y en medio de la edificación de la casa de Dios, because we are all, as the Bible says, we are all living stones porque todos nosotros somos piedras vivas, with Jesus Christ as the chief cornerstone. y que Jesús como la piedra del ángulo, And all together, we are the builders of the church. nos une para hacer la edificación de la iglesia. We know that that Jesus is the one that builds the church. Nosotros sabemos que Jesús es quien construye la iglesia, But he has called us to be in partnership with him. pero Él nos ha llamado a ser parte de la edificación. So if the number is right, that 40% aren't involved, Entonces, si el número es de que 40% no se ha involucrado aún, yes, I'm thankful for the 60%, sí estoy agradecido por el 60%. but wouldn't it be better if it was 70%, 75%, 80%? Pero ¿no sería mejor si el número de servidores fuera el 70 o el 80%? Because every part of the body is important. Porque todos en el cuerpo son importantes. Voy a dar la aplicación. Va a ser difícil que traduzcas. He will give the application, so I'm not going to translate. ¿O que no traduzca o que...? Sí, esta parte no la traduzcas porque te va a ser doblemente difícil. Pero te disculpaste ya, ¿no? El desarrollo natural de la iglesia es un movimiento de un grupo de pastores en Alemania que sostienen que la iglesia sana crece automáticamente. Eso significa que ellos han cualificado características que toda iglesia de Cristo debe tener para dar ese crecimiento. Uno de esos factores es precisamente una congregación con fuego por servir al Señor, servir al prójimo. Talo dijo que somos un 40%.
sin yo intentar refutar la opinión de Talo, y yo creo que él fue optimista. Si usamos los números, somos un 20%. Me refiero a las ofrendas, a las estadísticas. Ah, Si ese fuera un parámetro a seguir. pero antes de que te tilten de materialista, las personas que diezman es porque aman esta organización y como sirven, aman y por eso diezman. es que está comprobado que los que son fieles en esa área son los que sirven. Entonces, ni vos ni yo quedémonos con un 30%. Ahora voy a dirigirme como pastor a un 70%. ¿No es preocupante para usted ser parte de un número que aquí Pablo le exhorta diciendo que padecen un sueño espiritual? Debería serlo. Y les animo a despertar. A eso lleva esa pregunta específica. Note que no estoy diciéndole ni en una pizca que les animo a ofrendar. Yo solo tomé ese dato por estadística. Hablo de servir a nuestro prójimo, de dar nuestro corazón, de identificarnos y decir, soy parte de. Pero claro, es entre usted y el Señor. Pregunta 4. Pero mira, juntando eso, realmente quizás sí tenés razón con el número, porque no abrimos más campos blancos, porque no hay no hay más. servidores. Tenemos los terrenos para las misiones, están los pastores queriendo salir, pero no tenemos el equipo misionero. No vayamos lejos. Y yo creo que está bien que lo comparta aquí. Estaba platicando con Pastor Kurt ahora que los 2 años que no tuvimos Patmos fue una carestía grave de servidores jóvenes. No podemos enviar más ayuda a las misiones porque Patmos fue un semillero que durante 2 años no produjo nada. Y algunos de los que produjeron no están más. O sea, no son números alejados. Y estoy diciéndolos no como un reproche, sino para un ejemplo. Y que todos nos respondamos, bueno, ¿dónde estoy yo? Yo hoy estoy emocionado pensando en la nueva cosecha, se gradúan el 22 de mayo, ¿no? Sí. Y preguntando al staff, díganme cuáles puedo elegir, necesitamos aquí, allá. Pero bien, vamos a saltar a la pregunta 4. 5. Ahora sí traducí. 5. Pero explicarle que vamos a saltar a la pregunta 5. Creo que lo entendí. Ok. Number 5. De 3 ejemplos prácticos de vestirse del Señor Jesucristo y para qué. 3 examples. Okay. Well, 3 examples of this dressing as the Lord Christ is talking about. 3 ejemplos de cómo deberíamos de vestirnos de Jesús. The picture is of a person that is taking off filthy clothes. La imagen es una persona que se está quitando la ropa sucia. And then we need to put something on. Y ahora tenemos que ponernos algo. And we are told in Scripture that our righteousness, anything that we try to do, Y la Biblia dice que cualquier cosa que intentemos hacer is like these dirty clothes. They're filthy. es como esta ropa sucia. So to enter into the presence of a perfect God, Entonces ahora, entrando a la presencia de este Dios perfecto, there is only one way to do that, hay una sola forma de entrar.
and that is to be clothed in the righteousness of his Son, Jesus Christ. es revestirnos de la justicia de Jesucristo. And we are told through Scripture that that happens Y se nos dice en la Escritura que eso sucede when I submit to the call of God, cuando me someto al llamado de Dios, when I repent and I believe, I put my faith in Jesus Christ. cuando me arrepiento y pongo mi fe en Jesús. Necesitamos entonces quitarnos la ropa sucia So then we need to take the filthy clothes, y the dirty vestirnos clothes, de la armadura de Dios. and dress with the armor of God. Bien, ahí está la exhortación para todos. Y voy a correr a la pregunta 6 porque esta me anima mucho. So we will run to question number 6. ¿Quién es el débil en la fe y qué debemos hacer con él? Who is the weak on faith, and what should we do? Well, the weak one in faith is the one who believes in some things, opinions, precepts of the Bible, but it is not shown by his works through his works. El débil en la fe es alguien que cree en las Escrituras, pero cuando vemos sus acciones no se ve nada de eso. ¿Qué? ¿Estás hablando de alguien cuya fe no es de acuerdo a sus obras? Are you talking about someone that his faith is not according to his works? The weak brother needs to have the church come alongside. Es que el hermano débil necesita ser acuerpado por la iglesia. Someone that is struggling, Alguien que lucha, one that may have just doesn't have the enough experience, or they don't have the way to look back and say they don't have had the time and the maturity. es que son personas que no han tenido la experiencia, aún no han vivido muchas cosas para hablar con madurez. Son bebés. They're babies. See, Pero si tienen 5 años de estar en la iglesia But if they have 5 years of being in the church, y otros 10, and some of them 10, ¿son débiles esos? are those weak? these are the people that need to wake up. Ellos son los que necesitan despertar. These are the ones that need to step into that obedience of God, Buen punto. Ellos son los que deben dar el paso y obedecer a Dios. because God is merciful and He is patient. Porque Dios es misericordioso y paciente. But Los- with los- sorry. sorry. But without that obedience as a believer to grow and to follow after Christ, Y sin esa obediencia como cristianos de ir y obedecer a Cristo, the Bible says that there is judgment for that person. la Biblia dice que va a haber juicio para esa persona. Los débiles en la fe son personas carnales. Are the weak in faith are people that are carnally minded? Yes, Sí. their desires of their heart are not in line with what God's desires are. Sí, porque los deseos de su corazón no están en línea con los deseos del corazón de Dios. There's a lukewarmness to this individual. Es como que si estuvieran tibios. Pero ¿los debemos tolerar? Should we tolerate them? Oh yes, we should tolerate them. Sí, deberíamos de tolerarlos. We should again come alongside them and exhort them and encourage them. Deberíamos de animarlos, de exhortarlos, de acuerparlos. When I say tolerate, I don't mean that we should accept them in the place that they are. Y por tolerancia no digo de que aceptemos su pecado. We should continue to encourage them Deberíamos de animarles a salir by our example con nuestro ejemplo, as opportunities.
como oportunidades. Les quiero contar que en lo que llevo de ser pastor, son no pocas las veces en que he sido criticado duramente por mi interés de ser tolerante con 2 o 4 personas, a quien otros los consideran personas que viven en la carne y no en el espíritu. Y cuando esas críticas han llegado a mis oídos, la respuesta ha sido la misma. Quizás tienen razón y mi tolerancia es un error. Quizá tienen razón en que mi amistad con esas personas me ciega, o mi cercanía familiar o como sea, laboral, me ciega y me hace ser un poco más tolerante. ¿Por qué? Ahora tengo la respuesta. Porque los débiles en la fe deben ser acuerpados, deben ser animados, deben ser soportados. Y les cuento quién está en ese listado de los débiles en la fe. Por supuesto, yo soy uno. Bendito Dios, que hay 2 o 5 guiados por el Espíritu Santo, que cuando más débil he sido, más ánimo ellos me han dado. Gracias Dios por esos ángeles que enviaste cerca. Entonces la exhortación o la aplicación en este caso va en 2 sentidos. Si usted hoy por hoy es un débil en la fe, vamos, despierte. Me encantó como dijo Kurt, es que esos son los que están dormidos. Por eso son débiles. Despierten. Pongan de su ánimo. Si han abandonado el llamado que el Señor les hizo, retómenlo. Vuelvan al redil. Piensen que esto es como hacer ejercicios. Nunca nos da gana de hacerlo, pero cuando empezamos a hacerlo, la adrenalina nos empieza a empujar. Despierte. Vuelva a tocar la puerta en donde Dios lo tenía sirviendo. Y los que son fuertes hoy por hoy, bien por ustedes. Pero no olviden que varias veces ustedes han estado en el otro lado, débiles. Y quiera Dios nunca vuelvan a estar. Pero si vuelven a estar, con la misma vara que medimos, van a medirnos. Más nos valdría ser tolerantes, en el sentido no de aplaudir el pecado, ni promoverlo, sino de animar al que está adormecido, de empujarle, de abrazarle, de mostrarle la puerta, en lugar de sentirse rechazado. Viejo, creo que necesito decir esto porque hoy en día se escucha mucho esa palabra tolerancia. Y yo no creo que vos querías ocupar esa, creo que ocupaste esa porque fue una que tenías a la mano. Pero tolerancia en el diccionario como concepto y como los constantes movimientos culturales la usan hoy en día es como aceptar la condición de otro aunque no esté de acuerdo. Entonces nosotros no estamos animando a aceptar que otros vivan en pecado aunque yo no esté de acuerdo. Vos estás animando no a ser tolerantes, a ser misericordiosos, a perdonar y decir, yo sé que así como él lucha, yo tengo mis propias luchas. Yo sé de que él está pecando, pero yo también peco. Y lo que vos estás animando es que seamos una iglesia
que cuando veamos el pecado en otro, sea un pecado superficial que en lo más conocerlo se le ve, o sea uno espiritual que sea muy profundo, lejos de juzgarlos, tengamos misericordia y sepamos perdonarles, y lejos de juzgarles, les acuerpemos, les abracemos y les animemos y decir, yo también estoy luchando, luchemos juntos. Pienso que es una buena aclaración, especialmente que se ocupa para tolerancia sexual, tolerancia... ¿qué Intole- otra? ¿En qué otro término se ocupa? son un- Tolerancia legal. sí, son un montón de movimientos culturales, no Sí, se y reduce por a eso, uno. y por eso recalco que no significa que lo aplaudimos el pecado, ni lo abrazamos al pecador, siendo nosotros uno de ellos. Y usaste muy mal el término, ¿El qué? viejo. Ah, no, ese está perfectamente empleado. Bueno, ahí sí cae en la blasfemia No, dicen aquí. ¿Cómo que amén? ¿Quién fue el de esa? Bien. Wow, el tiempo se acabó. Iré a la última pregunta. La enseñanza principal a vuestro juicio del capítulo 14. The principal lesson of chapter 14, what do you think it is? When you read it, this is what I think. That my neighbor is told to me in the Bible to love him Lo as que- myself. Lo que yo pienso es en esto. Cuando mi vecino lee la Biblia, And I have to remember that I may have freedoms given to me. can you repeat? I may have freedoms that are given to me. Quizás yo tenga algunas libertades que se me han dado. I have studied God's Word. He estudiado la palabra de Dios. I have looked at the life of Paul He visto la vida de Pablo through his writings. a través de la escritura. And he said that there are freedoms that believers have. Y hay algunas libertades que los cristianos tienen. And they were much different than they were under the old covenant. Y son muy diferentes a las que eran en el viejo, en el otro. Things that they could eat Como las cosas que se podían comer. was a real problem in this time. Pero hay un problema en esta era. So we have the picture of people that were eating things Entonces tenemos esta imagen de que la gente comía cosas and were offending other people in the faith. y ofendían a otros en la fe. Then these people had the freedom to do so. Ahora, ellos tenían la libertad de hacerlo. But the lesson is that we should not do so if it is going to offend a brother. Pero la enseñanza fue, no deberíamos de hacerlo si a otro le ofende. The phrase is stumble a brother. La frase es no hacerlos caer. This could be part of what Pastor Carlos was asking Esto se parece a lo que Pastor Carlos estaba diciendo about the weaker brother. acerca del hermano débil. We should be mindful of those people Tenemos que saber de que ellos están ahí. because by my works and my conduct, Porque a través de mis obras y mi conducta, instead of telling them that I'm important and that I have freedom, entonces en vez de decirle a ellos que yo soy el importante y el que tiene libertad, I'm telling them that they're important and I'm going to set aside my freedom les estoy diciendo que ellos son los importantes y que ellos también pueden obtener libertad, because I love them. porque yo los amo. Yo quisiera resumir el corazón del capítulo 14, esperando que ustedes lo van a leer completo en unas horas en sus casas. Dice el verso 19, así que, como conclusión, sigamos lo que contribuye
a la paz y a la mutua edificación. Usted y yo deberíamos ir en pos de lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si algo no contribuye a la mutua edificación, hagámoslo a un lado. Si contribuye, sigamos.